Desde Santiago de Cali, SOS TV presenta Pacífico Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestros televidentes del Canal 2. Bienvenidos a Pacífico Noticias. Vamos con nuestros titulares. El uribismo arremete con falacias y más odio contra el Nobel de Paz. Hace parte de la mala prensa, de las especulaciones, de la guerra sucia que lideran sectores de la derecha en este país, por supuesto que sí. Y en Oslo el gobierno dejó por fuera a víctimas de crímenes de Estado. Creo que fue un terrible faltante que hubo en el evento de la entrega del premio Nobel. Colombia sigue en ascuas por sentencia de la Corte Constitucional sobre el fast track para el trámite rápido de la implementación del acuerdo de paz en el Congreso. Urge el establecimiento de un estatuto del trabajo que reconozca los derechos fundamentales de la clase obrera, afirman en foro cumplido en Cali. Normas como por ejemplo un salario mínimo, la parte de la salud, la parte del derecho a la asociación sindical. El caso de la niña Juliana Zamboní. Carlos Urrutia, vinculado al escándalo de apropiación ilegal de tierras baldías en Colombia, es el padrastro de Rafael Noguera, señalado asesino de la pequeña. Les quitan tierras a los campesinos y a los indígenas y uno de sus hijos viola ahora a una niña indígena. En deportes les tenemos todo sobre la fiesta vivida en el Pascual Guerrero por el Campeonato de la América en la B. Y en cultura, Esgrima con machete, la obra artística puesta en escena en el Cauca. Pacífico Noticias, nuestro camino, la verdad. En lo que muchos han calificado como expresión de mezquindad y odio, voceros del uribismo arremetieron contra el Nobel de Paz otorgado al presidente Juan Manuel Santos. José Marulanda nos amplía la información sobre este hecho. Adelante, José, buenas tardes. Stephanie, muy buenas tardes. Aunque el senador Álvaro Uribe Vélez dijo que este galardón no había sido comprado por el presidente Juan Manuel Santos, sí dejó entre líneas en su cuenta de Twitter que había sido un obsequio al terrorismo. En medio de la celebración por el recibimiento del Premio Nobel de Paz, el presidente Juan Manuel Santos rechazó las afirmaciones hechas por algunos integrantes del Centro Democrático acerca de que el galardón había sido comprado por el primer mandatario. El Nobel de Paz que en medio de las lágrimas de su hijo Martín recibió Juan Manuel Santos es el epílogo de una puesta en escena que tuvo bastantes segmentos. Santos lo quería y como su hoja de vida no estaba colmada de acciones a favor de la paz, se vio obligado a pagar por él. Esta fue la afirmación realizada en el portal de reconocida tendencia uribista llamado Los Irreverentes. En este artículo, sin ninguna firma, al mejor estilo de las fuerzas oscuras del Internet, se atreven a afirmar sin ninguna prueba que el presidente Juan Manuel Santos compró el reconocido galardón. El que sí firmó su diatriba fue el uribista William Calderón, quien en su portal virtual llamado La Barca aseguró que la compra del Nobel obedecía a la premiación de jugosos negocios petroleros en el país. Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega patrocinaba e impulsaba el proceso de paz entre el gobierno de Santos y las FARC, los directivos de Statoil se concentraron en la misión de lograr que la Agencia Nacional de Hidrocarburos les concediera una licencia de exploración y explotación del denominado bloque COL4, ubicado en el Mar Caribe colombiano. Ernesto Yamjure, seguidor de Álvaro Uribe, quien según el caricaturista hablado escribía sus columnas bajo el asesoramiento del paramilitar Carlos Castaño, se ha encargado de difundir esta tergiversación. Por su parte, el abogado Armando Palau aseguró que a pesar de las diferencias que se tengan con Juan Manuel Santos, no se puede llegar al colmo de afirmar que compró este premio. Hace parte de la mala prensa, de las especulaciones, de la guerra sucia que lideran sectores de la derecha en este país, por supuesto que sí. Es decir, el premio al señor Santos es merecido. Lo decimos quienes no compartimos su pensamiento neoliberal. Pero de todos modos es un facilitador para un proceso de paz, por lo menos para terminar el conflicto armado entre una guerrilla, la más fuerte del país, la FARC, y el gobierno nacional. La primera ministra de Noruega, Erna Solberg, rechazó estas afirmaciones y declaró que se sentía avergonzada por tales insinuaciones. Para muchos analistas, las reacciones de sectores uribistas frente al Premio Nobel de Paz recibido por el presidente Juan Manuel Santos es una muestra del poco interés que tiene este sector político en alcanzar un proyecto de reconciliación nacional. Sigue usted, Stephanie, con más información en Pacífico Noticias, porque nuestro camino es la verdad. José, gracias. En Oslo, durante la entrega del Nobel al presidente Santos, no estuvieron todos los que debieron estar. El gobierno dejó por fuera a víctimas de crímenes de Estado. Vamos con Natalia Vinasco, quien consultó a analistas sobre ese tópico. ¿Qué le dijeron, Natalia? Buenas tardes.
Hola Stephanie, buenas tardes. Para el politólogo Libardo Orejuela, el presidente Juan Manuel Santos falló al dejar a las víctimas de crímenes de Estado de lado, las cuales además de no tener representación en Oslo, Noruega, ni siquiera fueron mencionadas en su discurso. Aunque las víctimas fueron fundamentales para que al presidente Juan Manuel Santos le fuera concedido el Premio Nobel de Paz, durante el acto de entrega de este reconocimiento en Oslo, Noruega, solo las de las FARC fueron visibilizadas por el mandatario, dejando de lado a las miles que dejó el Estado, hecho que fue calificado como un acto de mezquindad por el politólogo Libardo Orejuela. Creo que fue un terrible faltante que hubo en el evento de la entrega del Premio Nobel. Creo que faltó una de las madres de Soacha, que fueron casi 3.000 personas terrible y horripilante e inadmisiblemente asesinadas, por fuera de todo combate, contra toda sevicia. El académico señaló que el Estado no puede seguir desconociendo que también ha sido un victimario durante la guerra en Colombia. Ha debido estar al menos Aida Bella, como la vocera de una agrupación política que fue objeto del más terrible genocidio político de la historia de América Latina. Y creo que como un mensaje dicho al país, también ha debido estar uno de los familiares de las víctimas de Marcha Patriótica, agrupación con la cual tampoco ni he militado y creo que no militaré, pero que creo o estimo es hoy objeto de otro genocidio que se perpetra en Colombia. Otra de las fallas del discurso del presidente Juan Manuel Santos, según Libardo Orejuela, fue la invisibilización de las FARC, pese a que fue un actor determinante para el Nobel de Paz. Y si no, ¿a qué estamos jugando? Porque la apuesta es, para mí, en primer lugar, el fin de la guerra. En segundo lugar, la reconciliación, lo cual implica, digámoslo así, el territorio del perdón. En el acto del sábado 10 de diciembre en Oslo, al lado de Santos, estuvieron solo 8 víctimas del conflicto. Este académico agregó que como una muestra de arrepentimiento y de compromiso con la paz de Colombia, el Estado colombiano debe empezar a reconocer que también ha sido uno de los principales victimarios durante la guerra que ha azotado por años a Colombia. Esta es la información desde el sur de Cali. Stephanie, siga usted en Pacífico Noticias, porque nuestro camino es la verdad. Gracias, Natalia. Colombia sigue en ascuas por la sentencia que la Corte Constitucional debe proferir sobre el fast track para el trámite rápido de la implementación del acuerdo de paz en el Congreso. Para hoy se espera el fallo que permitiría desempantanar el inicio de la dejación de armas. Lo que se ha podido conocer es que la ponencia de la presidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, le da vía libre a este mecanismo excepcional de implementación de los acuerdos de paz porque su aprobación se realizó cumpliendo con los debates reglamentarios. ¿Por qué se necesita el fast track? Porque es necesario que las FARC pasen pronto a las zonas temporales transitorias de normalización y para ello se requiere con urgencia la ley de amnistía e indulto. Además de esto, se necesita darle seguridad jurídica al mecanismo de monitoreo y verificación del cese bilateral al fuego. La discusión en la Corte Constitucional se centra en si se puede aplicar el fast track sin plebiscito, aceptando que el Congreso es un escenario válido para la refrendación del acuerdo de paz. Mientras tanto, los colombianos esperan que el máximo tribunal resuelva hoy mismo este problema y saque del limbo en que se encuentra el proceso de paz con las FARC. Vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos. Culmina un año de intensas jornadas por la paz que tendrá grandes significados para la historia de nuestro país. Este 2016 fue el año en que, a pesar de los tropiezos, fructificó un acuerdo de paz con la insurgencia, en el que se empezarán a dejar atrás más de 50 años de confrontación y en el que se inicia una nueva era para todos los colombianos. Pacífico Noticias no ha sido ajena a esa brega por la paz, por el contrario, se comprometió con ella y la hizo suya también. Y se puso a tono con cambios de forma y de contenido en sus emisiones que se profundizarán en el año nuevo. Al avisorarse el advenimiento del 2017, queremos agradecerles su enorme respaldo e invitarlos a continuar con nosotros, ayudándonos a consolidar este medio alternativo y popular, comprometido con los excluidos y los explotados. El año 2017 será de nuevas e intensas jornadas por la implementación de la paz en procura de la justicia social.
y de seguir por la senda de la transparencia y la honestidad informativa, porque nuestro camino es la verdad. En 2017 vamos todos por la paz. ¡Feliz Navidad! Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Taller Natalias. Servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas. Excelente calidad en la confección. Entrega oportuna. Tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos. Taller Natalias. Gracias por continuar con nosotros. Urge el establecimiento de un estatuto del trabajo que reconozca los derechos fundamentales de la clase obrera. Esta fue la principal conclusión de un foro realizado en Cali sobre esta propuesta. Hoy en Colombia no existe un estatuto del trabajo, pero en opinión del vicepresidente de Sintraquim, Nelson Guerrero, es necesario crearlo para evitar que continúe el desconocimiento permanente de los derechos fundamentales de los trabajadores. Esta afirmación la hizo en la clausura de un seminario organizado en Cali por la CUT sobre este tema. El Estatuto del Trabajo es un mandato legislativo que aparece en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y que no ha sido emitido por el Congreso de la República. Le preguntamos a Nelson Guerrero qué es lo que debe contener un Estatuto del Trabajo en Colombia y esto nos contestó. Normas como por ejemplo un salario mínimo, la parte de la salud, la parte del derecho a la asociación sindical, el derecho a la maternidad, el derecho a las prestaciones sociales, el derecho a una remuneración por desempleo. Por su parte, Irma Beatriz López, presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas, aseguró que este estatuto permitirá acabar con leyes tan nefastas para los asalariados como la Ley 50. La Ley 50 desgraciadamente sí tumbó todas las normas tanto individuales como colectivas. Con la contratación colectiva acabó porque vienen las empresas temporales, que los trabajadores perdieron su estabilidad en el empleo, ya el contrato a término indefinido no se da, perdieron la retroactividad en la cesantía. Esta es la nueva batalla que emprenderán los trabajadores colombianos, la creación e implementación de un estatuto que garantice que en este país se respeten sus derechos. Que los empresarios se pongan en los zapatos de los trabajadores y no al revés, le pidieron dirigentes sindicales del Valle a la ministra del Trabajo, Clara López Obregón. Avanza la discusión sobre el nuevo salario mínimo. Son los empresarios los que se deben poner en los zapatos de los trabajadores y no los obreros los que deben sacrificar sus ingresos por ellos. Esta fue la respuesta del dirigente sindical del Valle, Omar Álvarez, a las posiciones que la ministra Clara López ha manifestado en el marco de las negociaciones del incremento del salario mínimo, que regirá a partir del 1 de enero del 2017. Que hacer, y lo que ella debe llamar es todo lo contrario a los patronos, a los dueños de las empresas, de los medios de producción, que en realidad cumplan con lo que ellos dicen de la famosa responsabilidad social empresarial, que es una mentira. Las declaraciones realizadas por la ministra no le sorprenden a este líder obrero. Nosotros sabemos concretamente que ella es una persona liberal, tiene su ideología liberal y en ningún momento tiene una ideología que corresponda a la ideología del proletariado. Hamer Chacua, integrante de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de las Universidades Nacionales, le recordó a la funcionaria que la pírrica alza del salario mínimo no corresponde a las necesidades de la gente. Los servicios públicos en el año suben 3 veces, el transporte sube también, todo sube, la canasta familiar sube frecuentemente y el salario solamente sube una sola vez al año. Mientras se adelanta la negociación del incremento del salario mínimo para el próximo año, los trabajadores preparan nuevas movilizaciones para denunciar lo que en su opinión es un alza que no le beneficia a la clase obrera en Colombia. El caso de la niña Juliana Zamboni sigue conmocionando al país. Carlos Urrutia, vinculado al escándalo de apropiación ilegal de tierras baldías en Colombia, es el padrastro de Francisco Noguera, asesino de la pequeña.
Rafael Noguera Uribe, sindicado de la violación, tortura y feminicidio de Juliana Andrea Zamboní, y su hermano Francisco, implicado en obstrucción a la justicia, son hijastros de Carlos Urrutia, ex embajador de Colombia en Estados Unidos, quien tuvo que apartarse de su cargo en el año 2013, luego de que el excongresista Wilson Arias revelara cómo la firma de abogados de su propiedad, Brigari Urrutia, asesoró a empresas como Río Paila y Cargill para que se apropiaran ilegalmente de tierras baldías en Colombia. Dando asesoría jurídica acerca de cómo fraudulentamente quedarse con esas tierras. Pero además, quien soportó esa asesoría jurídica fue nada menos que Francisco Uribe Noguera, hermano del actual acusado de violación de la niña indígena en Bogotá. En esa ocasión, Arias solicitó ante el Consejo Superior de la Judicatura la sanción de Carlos Urrutia y de su hijastro Francisco Uribe Noguera, hoy sindicado de manipular la escena del crimen contra Juliana Zamboní. Pero lamentablemente la influencia de esta familia es tan grande que no fue posible imponerle una sanción ni al embajador, quien renunció y se fue impunemente. Si en esa oportunidad se hubiera sancionado con todas las implicaciones que yo tuviera, pues el doctor Francisco Uribe Noguera no hubiera continuado haciendo asesorías fraudulentas tan graves como la que intentó o estuvo adelantando a su hermano Rafael. Según Wilson Arias, Carlos Urrutia y su esposa María Isabel Noguera, madre del presunto violador, tienen estrechas relaciones con el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Conozco al embajador Urrutia hace muchísimo tiempo, casi toda mi vida. He seguido su carrera, conozco su talante, conozco su carácter, conozco su capacidad de trabajo. Familias blancas, prestantes, machistas, misógenas, de mucha influencia, que practican el nepotismo a más no poder y que tienen como ocultar sus turbias actuaciones. Es decir, Brigari Urrutia asesora el despojo de tierras baldías, muchas de las cuales eran propiedad de comunidades indígenas. Les quitan tierras a los campesinos y a los indígenas, y uno de sus hijos viola ahora a una niña indígena. Wilson Arias advirtió sobre el riesgo de que el poder económico que esta familia ha tenido en el país y por el cual el delito de apropiación ilegal de baldíos quedó en la impunidad, influya en el caso de Juliana Zamboní. La inversión social es fundamental para la construcción de paz desde los territorios. En estos términos se pronunció el alcalde de Puerto Tejada, Tobías Balanta, en diálogo con Pacífico Noticias. El alcalde de Puerto Tejada, Tobías Balanta, habló de los problemas que afronta este municipio del norte del Cauca. El pandillaje, la violencia, la inseguridad siguen siendo los grandes retos para la administración. Sí, es cierto que hoy aquí hay una gran percepción de seguridad, no se puede negar, pero hemos venido trabajando en ello, estamos trabajando en ello, y ese es uno de los grandes retos que estamos afrontando. El mandatario aseguró que los problemas que afronta este municipio deben ser solucionados con inversión social de la mano de los sectores público y privado. Esos problemas que hoy nos aquejan y que convierten en limitaciones para nuestros desarrollos, los tenemos que abordar desde la inversión social, desde el ejercicio de la autoridad, recuperar la gobernabilidad que aquí se perdió, y por supuesto la participación comunitaria. El alcalde también hizo mención a las obras que se están realizando para mejorar la calidad de vida de una población que le viene apostando a la paz con justicia social. Para la construcción del Centro de Atención Integral a la Familia, que va a quedar ubicado en los barrios del Oriente, el sector del Oriente, uno de los más vulnerables, de los de mayor ausencia institucional. Junto a ese CAIT, Centro de Atención Integral a la Familia, va a quedar también un Centro de Integración Ciudadana. Para el alcalde Tobías Balanta es importante que en la Puerta Grande del Cauca, como se le conoce a Puerto Tejada, se siga trabajando por la equidad y la calidad de vida de sus habitantes. Les entregamos hoy la segunda parte del perfil hecho por nuestra periodista Paola Fernández sobre Miguel Pascuas, más conocido como el Sargento Pascuas. Él es uno de los líderes históricos de las FARC. Miguel Pascuas, uno de los fundadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, recuerda cómo los núcleos guerrilleros se concentraron en Marquetalia, un municipio de Caldas denominado el Alto Oriente Caldense. De todas las guerrillas quedó Charro y Marulanda. Y entonces ya Marulanda se recogieron toda esa gente y se formaron un sitio que se llama Marquetalia.
pobrecitos campesinos. Pascuas narra cómo el horror de la violencia dio origen a las guerrillas en el país que se concentraron en Marquetalia, Río Chiquito, El Pato, Guayabero y Sumapaz. Sobre Marquetalia, donde no hubiera habido esas represiones, donde no había esas masacres que hacía la policía, la chulavita, pues no había habido guerrilla, pero la guerrilla surgió por eso, porque el mismo gobierno, la misma policía chulavita, la violencia hizo que se formaran las guerrillas. Para este hombre y centenares de guerrilleros que vivieron la época de la mal llamada pacificación entre el gobierno y las guerrillas, fue indignante la decisión del presidente conservador Guillermo León Valencia de exterminar a sangre y fuego los enclaves comunistas con una operación militar que fue rechazada por la comunidad. La primera arremetida que trató de tomarse a Marquetalia con 5.000 soldados que subieron hasta la mitad del camino a San Miguel y le tocó regresarse, porque el pueblo colombiano, los estudiantes, los obreros, el clero y los comunistas y las madres de los soldados también rechazaron esa operación. Por pelear contra el gobierno. Luego de la operación militar Marquetalia se dio origen a los grupos móviles de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia. Ay, 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 ay. María Carolina Agoff, una investigadora mexicana que ha estado por estos días en Colombia, analiza la grave problemática de los feminicidios en el continente americano y además hace recomendaciones para nuestro país. A su paso por Cali, la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, María Carolina Agoff, resaltó la importancia de capacitar a los funcionarios encargados de atender a las mujeres víctimas de violencias, ya que según ella, la cultura machista que impera en la sociedad influye en que la impunidad en estos casos sea casi del 100%. Porque una cosa es la ley escrita y otra cosa es ejercer la ley y hacerla efectiva y que las víctimas tengan justicia. El problema es que muchas veces los funcionarios son gente, digamos, del común, que tienen opiniones tan misóginas como aquellos que son los victimarios de estas mujeres que buscan justicia. Entonces, ese es otro de los grandes retos de pensar cómo hacer para capacitar a esos funcionarios. La investigadora también señaló la necesidad de que las mujeres no callen ante ningún tipo de violencia contra ellas. La única forma de combatir esto como un delito es denunciar y que se llenen de denuncias las fiscalías, una denuncia tras de la otra. Pero para eso la mujer necesita apoyo, no puede ir sola a denunciar, necesita el apoyo de su familia, saber que no está sola y denunciar. Asimismo, María Carolina Agoff hizo un llamado para que la indignación que ha generado en el país el feminicidio de Juliana Andrea Zamboni sea manifestada con todos los casos de violencia contra las mujeres y niñas. Tanto como nos indignamos frente a una niña indefensa, ¿no? Es decir, que ese sea el espíritu, el de la indignación y el de que esto no es posible que siga así, ¿sí? Ese tiene que ser un espíritu constante y no solo una vez por año o una vez cada vez que sucede una tragedia de estas, ¿no? Casos como los de Juliana Andrea Zamboni se registran a diario en el país. Según un informe de la ONU, 21 niñas entre los 10 y los 14 años son violadas cada día en Colombia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la información deportiva. Cali vivió una fiesta tras el triunfo de América sobre Tigres. El Pascual Guerrero fue todo un jolgorio por el campeonato americano en la B. Paola Fernández estuvo allí y nos cuenta lo que pasó en el último partido del Rojo en la B. Paola, buenas tardes. Alfonso, buena tarde. Mire, una masiva asistencia de la hinchada escarlata tuvo ayer el Pascual Guerrero, donde el América de Cali se jugó su último partido en la B y se coronó campeón del torneo Águila tras ganarle a Tigres aquí en el Pascual Guerrero. Cerca de 30.000 espectadores vistieron el Pascual Guerrero de rojo en el último partido del equipo escarlata en la B, con un marcador de 3-1. El América de Cali, que ya había vencido a Tigres 2-0 en el partido de ida, se coronó campeón del torneo de la segunda división.
Brian Angulo abrió el marcador para los Diablos Rojos. Martínez Borja anotó el segundo gol a los 23 minutos del compromiso y al minuto 44 Angulo obtuvo su segunda anotación y la tercera para los Escarlatas. Fue solo en el minuto 52 cuando Johnny Rivera logró el primer y único gol para Tigres. La victoria era un hecho y el júbilo de la hinchada roja no se hizo esperar. Ave María, pues imagínese, felicidad, sufrí mucho. Muy emocionados, gracias a Dios se cumplió con la tarea que era regresar a la A. Y gracias a Dios, al señor Tulio, al profesor Torri, a los muchachos que pusieron toda su parte para regresar a la A. Ahorita nos toca seguir con la tarea de armar un buen equipo para pelear en la A. La vuelta al Pascual Guerrero, más que la celebración de la Copa del Torneo Águila, se convirtió en la despedida del América de Cali de la B y en el inicio de lo que muchos hinchas esperan sea el regreso de la gloria para los Diablos Rojos. Ahora todas las expectativas están puestas en el regreso a la A del América de Cali luego de finalizar su ciclo en la B. Esta es toda la información desde el Pascual Guerrero. Continúe usted, Alfonso, con más de Pacífico Noticias, donde nuestro camino es la verdad. Gracias, Paola, y felicitaciones a la hinchada americana. Continuamos con el fútbol profesional colombiano porque ya se conocen los finalistas de la Liga Águila. Santa Fe sin ningún problema le pasó por encima 4-0 al equipo juvenil de Atlético Nacional, mientras que Tolima igualó el global en su casa y forzó a la definición desde el punto penal. 4-1 venció por penales a Bucaramanga, que venía de eliminar al Deportivo Cali. Las finales en los partidos comenzarán en Ibagué este miércoles y finalizará el próximo domingo en Bogotá para conocer el nuevo campeón del fútbol profesional colombiano. Y finalizamos con la información del boxeador Seiber Ávila. El antioqueño se pronunció el Tribunal de Arbitramiento Deportivo y la Agencia Mundial de Antidopaje. El ruso Misha Aloyan, que había obtenido plata en los Olímpicos de Río, se había enfrentado al colombiano en los cuartos de final, pues salió positivo por una sustancia llamada tuaminoheptán. De darse el positivo, pues no se ha pronunciado oficialmente el Comité Olímpico Colombiano ni el Comité Olímpico Internacional, no lo han hecho oficial, pero sería nueva medalla olímpica para Colombia y para el antioqueño. Solo falta el pronunciamiento de ambos entes para otorgarle la presea al pugilista colombiano. De esta manera terminamos los deportes, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Culmina un año de intensas jornadas por la paz que tendrá grandes significados para la historia de nuestro país. Este 2016 fue el año en que, a pesar de los tropiezos, fructificó un acuerdo de paz con la insurgencia, en el que se empezarán a dejar atrás más de 50 años de confrontación y en el que se inicia una nueva era para todos los colombianos. Pacífico Noticias no ha sido ajena a esa brega por la paz, por el contrario, se comprometió con ella y la hizo suya también. Y se puso a tono con cambios de forma y de contenido en sus emisiones que se profundizarán en el año nuevo. Al avisorarse el advenimiento del 2017, queremos agradecerles su enorme respaldo e invitarlos a continuar con nosotros, ayudándonos a consolidar este medio alternativo y popular, comprometido con los excluidos y los explotados. El año 2017 será de nuevas e intensas jornadas por la implementación de la paz en procura de la justicia social. Y de seguir por la senda de la transparencia y la honestidad informativa, porque nuestro camino es la verdad. En 2017 vamos todos por la paz. ¡Feliz Navidad! Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Taller Natalias. Servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas. Excelente calidad en la confección. Entrega oportuna. Tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos
al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos, Taller Natalias. Gracias por continuar con nosotros. Esgrima con machete es la obra artística puesta en escena en el departamento del Cauca que recoge tradiciones centenarias. Veamos. En Puerto Tejada se asentaron centenares de afrodescendientes traídos desde el continente africano para ser esclavizados. De allí que el acervo cultural de este municipio esté arraigado a costumbres africanas y españolas, como la práctica de la esgrima con machete y bordón. Esa es una deformación de la esgrima de espada española y se adaptó al machete, que era el utensilio que los negros tenían como implemento de trabajo. Este implemento les sirvió para desarrollar una estrategia en un juego de defensa y ataque que se conoce como esgrima del norte del Cauca a base de machete. Las espadas y los trajes españoles fueron reemplazados por machetes y coloridos atuendos típicos de los negros de la región. Esta danza se convirtió en un símbolo de libertad y resistencia para los esclavos de la época. El vestuario pues tiene que ser un vestuario muy cómodo. Para los ensayos tenemos que tener mucha concentración y para la danza como tal, porque esto se trata de expresión y el manejo del machete y del bordón, tener mucha concentración. Por eso grupos como los macheteros del Cauca Grande se han encargado de preservar esta práctica ancestral. Sabemos que nuestros ancestros lo aprendieron de los españoles y lo ataron a su forma de ser de ellos siendo esclavos. Simplemente no nuestros ancestros, nosotros los jóvenes también, y queremos que se mantenga la cultura de nosotros como afrodescendientes. Estos jóvenes y adultos aseguran que seguirán practicando la esgrima con machete para enseñar a las nuevas generaciones a través de la danza la lucha que durante décadas han liderado las comunidades afros para reivindicar sus derechos. Qué bonita tradición. Llegamos hacia el final de nuestra emisión. Los esperamos mañana aquí en Pacífico Noticias. Nuestro camino, la verdad. Feliz tarde. SOS TV presentó Pacífico Noticias. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Querido niño Dios, en esta Navidad quiero pedirte 2 regalos, pero no son para mí. Son para mi mamita y mi papito, que siempre llegan muy cansados del trabajo. Sus pies ya no soportan el corre-corre de todos los días. Debe ser porque su calzado no es muy cómodo. Calzado Rómulo, un paso adelante en bienestar y confort. ¡Qué comodidad! Gracias, niño.